Juan Guinot. Has escrito, al parecer, un libro muy, muy poco usual, Sí. en el que tu personaje, bueno, es muy particular y que tiene que ver en parte con, contigo. Ujú. ¿Puedes contar un poquito? Sí, yo cuento la anécdota que dispara esta novela. En el año 1982, el 2 de abril de 1982, me entero que Argentina invade Malvinas para recuperarla. Y bueno, entro en un fervor patrio, yo tenía 13 años y decido alistarme por un llamado que se hace en los medios de comunicación a civiles, alistarse para la guerra, y me alisto con 13 años. Eh, bueno, nunca me llamaron. Eh, por suerte en la vida de Juan Guinot evalué la locura de haberme anotado, de haber pensado que podía matar o ser muerto en una guerra. O sea, lo más desastroso del hombre, lo viví en carne propia. Y siempre me persiguió esa herida, ¿no? Ese dolor más allá de la herida de la guerra. Y lo que hice en esta novela es retomar esta sensación o este registro que yo tenía encima, la doble herida de haber vivido la guerra de Malvinas y de haberme querido subir a la locura de la guerra, de cualquier guerra. Y trabajé la idea de una persona que en realidad es un chico que se queda con las ganas de pelear y se prepara con la lógica muy típica de las películas americanas, donde los buenos nunca pierden, si pierden una vez al final siempre ganan. Para eso está Rocky como ejemplo. Entonces yo decía, bueno, si perdimos en Malvinas va a venir la segunda guerra de Malvinas. Eso piensa mi personaje, que se llama Masi. Entonces se prepara como un Rambo, como dice Carlos Salem en el prólogo, como un Rambo alimentado a dulce de leche. Se prepara, se hace una autodisciplina bélica, donde se prepara físicamente, hace estrategias militares, muy afecto al tema, a la parte bélica, y espera su segunda oportunidad, su segunda guerra de Malvinas. Pero bueno, esto tiene que ver con una historia que dices, a ti te hizo pensar en la locura esta de la Ajá. adolescencia, pero al parecer en tu libro lo tomas de una manera muy de broma o divertida, muy Sí, irónica. sí, es un humor dramático, porque hay momentos donde realmente saca lágrimas. Por lo menos a mí cuando lo escribía era muy, muy duro, pero yo descomprimo con ironía. Y con esta historia también, la novela básicamente temporalmente está ubicada en dos partes, una que va del 82 al 87, que sería la génesis de este personaje, y hay un salto temporal, donde ya caemos en el 2000, finales del 2021, en principio de 2022, donde ejecuta la aventura, la épica, ¿no? La hazaña de este héroe. Y en realidad todo lo que es la génesis del héroe hay muchos puntos autobiográficos. Así que también la locura está en mí. Lo que pasa es que acá lo llevé a un terreno un poco más claro sobre el personaje, sobre su psicología, la construcción de él en torno a un ambiente. Entendiendo también que, digamos, el loco es un emergente de una red vincular, ¿no? De locura. Y este chico estaba montado en la red vincular de locura, que mucho tiene que ver con mi infancia, adolescencia, ¿no? Y la frustración del personaje de no poder realizarse como el Rambo Que para quería el ser. que se ha preparado. Sí, En el que, y él lo va resolviendo en su vida, porque él dice, si no me llamaron es porque va a venir la guerra. Y cuando hay un momento del libro, que no develo nada del libro, pero les puedo contar, donde él en el año 87 lo ingresan a un hospicio, porque está completamente, es todo así, ventrudo, músculos, todo, pero está muy loco. Vive vestido de Rambo por la calle, ya empieza a caminar de noche porque dice que lo persiguen los satélites. O sea, está todo lo que era propio de la realidad lo lleva a su historia. Eh, Él ingresa en un hospicio y él dice que está detenido por los ingleses. Entonces él resuelve eso. Entonces, durante el día él no habla, está como si fuese un estado vegetativo, apenas si come o toma agua. Y de noche él se va debajo de su cama y hace flexiones de brazo y relee sus apuntes. Tiene un globo que cuando toca con las yemas el globo le conecta imágenes. Entonces, digamos, esta primera parte lo vemos aún más en un entorno donde hay más de una cuestión vinculada a un realismo delirante, me han dicho un realismo mágico. Está lo fantástico clarísimo. Y en la segunda parte, si lo fantástico continúa, viene ya la acción, la aventura, en un entorno más futurista, donde sí ya hay claras marcaciones de narrativas de ciencia ficción, que también es un género que a mí me gusta y que abordo. Es lo fantástico de ciencia ficción. Y el realismo es algo que yo abordo. a mí lo que me hace mucho pensar, aunque no he leído tu libro, es en dos cosas. Primero, en Eduardo Mendoza, que siempre tiene estos personajes absurdos, locos, que por algún extraño motivo después se vuelven héroes o protagonistas de una historia de una manera muy divertida. Eso, y lo otro,
me hace pensar en el fracaso que está tan latente siempre en muchas historias latinoamericanas. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿En qué manera tiene que ver? Bueno, yo vivo, a ver, mi infancia transcurrió, a ver, momentos de mi vida. Mi nacimiento se produce unos meses antes de la llegada del hombre a la luna. Fui con mis padres a recibir al general Perón en el 74, me llevaron, yo me crié a 100 kilómetros de Buenos Aires, como así, pincelada de golpe y porrazo la realidad, no se habla más nada de política, desaparecieron libros en mi casa que no supe dónde estaban hasta que volvió la democracia y se hablaba todo en código en casa. Las reuniones de amigos era hablar temas muy en bajo tono. En mi casa siempre hubo gente, amigos, y vivieron en años muy oscuros, donde había cuestiones muy duras, que se hablaba muy poco, pero se vivía mucho, se sentía. Y cuando parecía que eso estaba terminando, aparece la Guerra de Malvinas con una impronta bericista, donde, bueno, estaba a puntito de cumplir por 3 días, yo cumplo el 5 de abril, la Guerra de Malvinas se inicia el 2 de abril, los 13 años, con lo cual yo tenía una mentalidad infantil, y es como que calcé mis juegos de guerra, de soldaditos, de aviones, con la guerra, con la vida real. Y sí, obviamente una frustración, porque la Guerra de Malvinas fue una frustración no solo por si ganamos perdimos, porque se vivía en gran parte como una cuestión, diría, futbolera, ¿no? Veníamos de ganar el Mundial 78 y de ganar el 79 de juvenil de Japón, y que esa cosa victoriosa y se nos vendía desde la comunicación oficial que íbamos ganando, y de golpe y porrazo fue un desastre, pero no solo por perder, sino porque se perdieron vidas humanas y por la herida que abrió. Esa herida está como la herida del proceso militar, el desastre que han hecho los militares en el país, y bueno, y la Guerra de Malvinas es parte de ese proceso infernal y de desastre que nos ha herido. Yo lo dije en la presentación y lo vivo diciendo, para mí esa herida está viva. Las heridas yo creo que nunca se curan. Entonces el trabajo es verlas, y en mí, en la historia de poderlo conversar y escribirlo y abordarlo de la ficción, me permite por lo menos menguar que esa herida no me mate por desangramiento. Es verla, trabajarla, y si lo peor que me puede pasar es no querer ver las heridas. El problema de Malvinas sigue. Sigue, bueno, en muchos lugares. A mí lo que más me preocupa hoy es el tratamiento que se ha dado a los excombatientes. En el caso de mi personaje es un ex no combatiente, porque nunca peleó, pero digamos, está el caso de los excombatientes, tanto los que fueron a la isla como los que fueron alistados y estuvieron en la Patagonia esperando el turno o el momento. Los ingleses llegaron a pisar el continente. Conozco el testimonio de un soldado que estuvo en guardia y tuvo contacto en la Patagonia, cerca de Comodoro Rivadavia, con un inglés. O sea, lo siguió a ver y tiene pruebas de que estuvieron. Con lo cual la guerra estuvo muy cerca, se hacían apagones porque preveíamos una invasión en cualquier momento. Se vivió fue muy duro. Ayer Ana María Matute comentó lo que fue para ella la Guerra Civil Española. Yo lo proyecté muchísimo en eso. Ella decía que veía las invasiones, los barcos, los bombardeos. Si bien no cayó una bomba, pero hay que pensar que en el estado, en la psicología, en la tensión que se vivió, realmente lo sufrimos mucho. En mi casa, por ejemplo, se donó lo poquito que teníamos para la guerra. Alhajas mínimas, 2 teníamos, una. Pero vivíamos todo, me anoté para pelear, y en mi casa sabían. O sea, la vida, lo máximo que uno tiene. O sea, realmente viví en un estado de locura atroz. Eso me marcó para toda la vida, para mí fue un punto de inflexión y digo, por acá no quiero pasar, por eso no tolero ni la violencia ni el uso de las armas, me parece que ya es el peor estado del hombre. Bueno, la literatura me permite a mí trabajarlo con la ironía, porque realmente es difícil, pero también me sale así, si compartimos charlas y hemos compartido muchas horas en esta Semana Negra de Gijón, me gusta hablar mucho, contar anécdotas, vivirlas, así escribo, no hay mucha vuelta. Es apropiar la vida y trabajar sobre eso. Y sí, coincido con Ana María Matute, la cito porque la escuché ayer y estoy maravillado. Sí creo en lo fantástico, creo que la vida real es la fantástica. Y la otra es plana, es un pozo y de ahí hay que salir. Sí. Dijiste que no te gusta nada la manera como han tratado a los excombatientes. Nada, no me gusta nada. No me gusta nada. No diría el trato, diría el destrato. No hay, digamos, no solo de gobierno, sino en general, existe gente que se preocupa, pero digamos, la mayoría es no quererlo ver, como pasa con las cosas que duelen. Hay una negación, ahora se volvió a hablar de Malvinas, hubo un tratamiento,
en algunos casos interesante, en otros casos bastante desagradable de utilización política del dolor, pero celebro que se trate primero, después vemos los matices. Yo celebro que se pueda hablar. Ahora, espero que eso no sea un tema puntual, que no sea una acción de marketing político, que dicho sea de paso, y en mi novela se ve, yo soy un ex gerente de marketing o de trade marketing, trabajé mucho en marketing y tengo bastante encono con el tema del marketing actual y la mala utilización de estas herramientas, y creo que la política está rendida a las campañas y a los usos de encuesta, y está rendida a ese mecanismo desastroso del hombre, de la utilización del hombre y del manejo conductual del hombre, como el consumo masivo. Y creo que en eso va a la perdición, la forma de hacer política actual, van a la perdición como van a la perdición las campañas de consumo masivo de productos, van todos a la misma ola, como yo digo, la resaca del capitalismo que estamos en el toque de vivir ahora. Tal vez serán 50 años más, pero lo estamos viendo en los movimientos sociales. En tu país se está viendo movimientos muy interesantes, y eso yo lo denuncio bastante en el tema. ¿Que hay esperanza en Latinoamérica de una transformación social? Yo tengo esperanza en Latinoamérica y en el mundo de una transformación social. Creo que de eso estamos hablando ahora, por más que no se logre ver. Yo creo que de eso estamos hablando ahora. No en vano pasan dictaduras, no en vano pasan dictadores, no en vano pasan digamos, en la forma de la democracia, gente con actitud dictatorial. No en vano. No va a ser nada en vano ese dolor que nos está provocando. La lucha está. Otro tema que para mí es importante es tomar la literatura como proceso de insurgencia, en mi caso. Yo tengo formación académica y decidí hablar de esto con la ficción. Creo que eso va a despertar mucha conciencia, por lo menos es lo que yo creo, va a despertar inquietud. Si se logra eso, con todos los otros escritores que lo tomamos de este lado del arte, como quien lo va a hablar desde el lado digamos, del ensayo o de lo político. ¿Qué nos une y qué nos desune a los latinoamericanos? Uy, qué momento. Nos unen, digamos, muchas inquietudes. Nos une esto del dolor, pero también la alegría. Yo admiro al pueblo mexicano, en tu caso, cómo toman el dolor y hacen de eso ya desde la fiesta del muerto, imagínate. Cómo encaran con mucha más alegría algunas cuestiones que nosotros somos muy los argentinos, por lo menos lo que yo tengo visto, bastante tristones. Tangueros. Pero bueno, vamos, veo que nosotros trabajamos sobre estas cuestiones inestables, trabajamos muy bien las grietas, trabajamos bien sobre la irrupción. Esto hablo de la insurgencia, para nosotros hablar de insurgencia es algo que no suena tan fuerte. A lo mejor uno está acá en Europa y dice insurgencia y se pone todo el mundo nervioso. ¿Cómo romper un estado en el cual estamos bien, un estado de bienestar? No, bueno, nosotros trabajamos mucho sobre las grietas. Creo que ahí radica uno de los puntos comunes de Latinoamérica. Y nos desune a Argentina respecto, por ejemplo, a otros países. Nosotros hemos perdido la cultura autóctona aborigen. Nuestro país es un claro ejemplo del exterminio aborigen. Yo creo que eso es una gran pérdida y sería muy interesante poder rescatar. Argentina debería trabajar sobre eso. No, hay otros países, Bolivia, Paraguay, o sea, México mismo, Perú, donde la presencia del mestizaje, mismo del pueblo originario, es más fuerte. Nosotros nos lo hemos cargado y se celebra como una gran victoria todavía en la prensa oficial, o digamos en la historia oficial, lo que ha sido un exterminio atroz y desastroso del pueblo aborigen, que mucho tiene para enseñarnos todavía. Sí. Desde tu punto de vista de gente, de economista, ¿tú crees que Latinoamérica se podría unir económicamente para hacer un tipo de comunidad latinoamericana? Que Latinoamérica se podría definitivamente, todo en potencial. Y te diría que se debería unir. Latinoamérica se debería unir. Lamentablemente siempre hay intereses creados, hay discrepancias fuertes. Se debería ir a un proceso de unión fuerte, independientemente de las personas que tocan en este momento de la historia gobernar, que pueden no gustarnos ciertos matices. Creo que se debería ya avanzar fuertemente en la plataforma estructural de futuro de una Latinoamérica unida. Que eso debería contener cualquier vaivén que entra un político, si vamos a la izquierda, a la derecha. Hay cosas que ya no se deberían discutir más.
Los procesos de integración habría que avanzar, deberían crecer muchísimo, con muchísima más velocidad y compromiso. Estoy viendo puntos auspiciosos. Lamentablemente en paralelo otros que no son tan auspiciosos. Es como todo no se puede desarrollar todavía claramente, pero tenemos que trabajar sobre eso. Prefiero plantarme los auspiciosos, prefiero no ponerme crítico en los negativos, porque si el proceso es real, esos van a caer. Y si nos detenemos mucho en eso, no vamos a avanzar nunca. Ahora, independientemente de los políticos de los países, creo que los de a pie sí hemos avanzado mucho más en unirnos, mucho más. En el terreno de la literatura, lo estamos viendo esta Semana Negra de Gijón, donde hoy nos encontramos. Es claro ejemplo. En el llano, juntos, compartimos los mismos problemas y nos estamos dando las mismas soluciones ya en este encuentro. Sí. Eso es auspicioso. Sí. Entonces diría, como una receta interesante, provocar más encuentros. Virtuales, bienvenido. Reales, piel, sudor, lágrimas, alegrías. Eso es real. ¿Tú ves la Semana Negra como un encuentro latinoamericano también? Sí, definitivamente. Sí, iberoamericano y sin problema. Iberoamericano y sin problema. ¿Cómo te enriquece a ti como autor, como persona, como colega? Una locura, imagínate. Estuve, no sé, algunos escritores ya conozco. Poder estar acá, digamos, en una especie de campana donde nos juntamos todos, convivimos en el mismo ambiente, compartimos almuerzo, cena, charla, trago, yo tomo mate, comparto mi mate y hablar de estos temas que nos preocupan. Digamos, desde la literatura, de la política y de la vida cotidiana. Digamos, poder conversar y ver que lo que es más lo que compartimos que lo que nos separa, independientemente de la pluma de cada uno, es fabuloso. No sé, a mí haber estado ayer con Ana María Matute me pareció algo extraordinario. Hace 2 días estuvo Santiago Gamboa, que es una persona alucinante y un escritor de una potencia infinita. Me pareció impresionante. Después hay escritores que ya conozco, el caso de Marcelo Luján, Raúl Argemí, Cristina Fallará, la gente que organiza la Semana Negra de Gijón. Bueno, no sé, sigo nombrando gente y me voy a quedar mal con el resto, pero los amigos nuevos o nuevos escritores que voy a conocer ahora que he empezado a leer en esta semana. Porque la verdad que por lo menos me pasa a mí como escritor es que me gusta escribir y me gusta leer mucho. Entonces ya estoy ansioso queriendo conocerlos, no solo por lo que me cuentan, las historias que me parecen impresionantes, sino también cómo leen. Bueno, ¿quieres decir algo más? No, bueno, nada, mandar un saludo a todos, que lean mucho, que escriban mucho y vivan mucho, como recomienda mi maestro, el escritor Alberto Laiseca. Genio total. Vale, bueno, gracias.